Bienvenidos sean todos, queridos hermanos. Estamos bendecidos en el Señor. Estamos bendecidos por su amor. Vamos a meditar los mensajes que la Virgen María le entregó al Padre Gobi y que él publicó en el librito azul llamado A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. El mensaje que vamos a leer hoy se titula La bestia semejante a una pantera. Fue dado por la Virgen al Padre Gobi en Milán el 3 de junio de 1989, el primer sábado y fiesta del Corazón Inmaculado de María. Hijos predilectos, hoy os reunís en cenáculos de oración para celebrar la fiesta del Corazón Inmaculado de vuestra Madre Celeste. De todas partes del mundo os he llamado a consagraros a mi corazón inmaculado, y habéis respondido con filial amor y con generosidad. Ya he formado mi ejército con aquellos hijos que han acogido mi invitación y han escuchado mi voz. Ha llegado el tiempo en el cual mi corazón inmaculado debe ser glorificado por la Iglesia y por toda la humanidad. Porque en estos tiempos de la apostasía, de la purificación y de la gran tribulación, mi corazón inmaculado es el único refugio y el camino que os conduce al Dios de la salvación y de la paz. Sobre todo, mi corazón inmaculado se vuelve hoy el signo de mi segura victoria en la gran lucha que se combate entre los seguidores del enorme dragón rojo y los seguidores de la mujer vestida del sol. En esta terrible lucha sube del mar, en ayuda del dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera solapada y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los acoge y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre acoge la palabra de su Hijo y participa en la redención llevada a cabo por él. Jesús da a las almas la misma vida divina, a través de la gracia, que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre ellas, las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia,
justicia, fortaleza y templanza. Al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de combatir de una manera disimulada pero tenaz para impedir a las almas recorrer este camino, indicado por el Padre y por el Hijo e iluminado por los dones del Espíritu Santo. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios, para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. He aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunde por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven, y de este modo quiere volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes, con la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios. Al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí. Aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales hoy muchos se postran en oración. Al mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento, santificarás las fiestas, aquella transforma el domingo en weekend, en el día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquella contrapone un modelo nuevo de familia fundado sobre la convivencia incluso de homosexuales. Al mandamiento, no matarás. Aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el aborto, hacer aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento, no cometerás actos impuros. Aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento no robarás. Ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros y las rapiñas. Al mandamiento no darás falso testimonio ni mentiras. Aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira y de la doblez. Al mandamiento, no desearás los bienes ajenos y a la mujer de tu prójimo. Actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor. Son sumergidas en el pecado, y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe, aquella opone la soberbia, a la esperanza, la lujuria, a la caridad, la avaricia, a la prudencia, la ira, a la fortaleza, la pereza,
a la justicia la envidia, a la templanza la gula. Aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, para darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí por qué sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza y lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia, o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza y difunde el culto al ídolo del miedo, de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo y del placer. El objetivo de las logias masónicas hoy es el de actuar con gran astucia, para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos, a sustraer el culto debido al único Dios, para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres, la razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esta manera, las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque de fuego eterno que es el infierno. Ahora comprenderéis por qué, en estos tiempos, mi corazón inmaculado se convierte en vuestro refugio y en el camino seguro que os lleva a Dios, frente al terrible e insidioso ataque de la bestia negra, es decir, de la masonería. En mi corazón inmaculado se delinea la táctica usada por vuestra Madre Celeste para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra. Es por esto que formo a todos mis hijos en la observancia de los 10 mandamientos de Dios, a vivir al pie de la letra el Evangelio, a recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente la penitencia y la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir en gracia de Dios, para ejercitar de una manera fuerte las virtudes y para andar siempre por el camino del bien, del amor, de la pureza y de la santidad. De este modo me sirvo de vosotros, pequeños hijos, que os habéis consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias disimuladas que la bestia negra os tiende, y en fin, anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su Iglesia, y al final, sobre todo, con su mayor derrota, aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Palabras de la Virgen María al Padre Gobi, hermanos. Rogamos al Señor que nunca retire su tierna mirada de nosotros, que siempre nos muestre su rostro y nos dé su paz. Que la Virgen nos cubra con su tierno manto de amor. Que el Señor y la Virgen nos bendiga
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la paz sea con todos nosotros, hermanos. Amén.